cápsula veremos cómo obtener el camino más corto y no solo su valor con el algoritmo de Dijkstra. Ahora vamos a poder ver cómo encontrar el camino más corto, porque de las cápsulas anteriores hemos visto cuánto podía valer el camino mínimo. Pero, ¿qué pasa si es que queríamos saber el camino como tal? ¿Desde qué nodo, por qué nodos pasé y no solo su coste? ¿Qué queríamos cambiar? Y esa es una pregunta interesante. Teníamos que agregar un vector muy parecido al visto en la cápsula de FS para saber de dónde llegué a ese nodo. Entonces, para esto vamos a utilizar un código muy parecido al que utilizamos en la cápsula anterior de la implementación de Dijkstra y vamos a ir mostrando los cambios que van a ser necesarios de utilizar. Primero tenemos que agregar un vector de enteros que sea el padre, donde aquí es para saber desde dónde se llega hacia un nodo. Luego, inicialmente, cuando nosotros creamos la lista, tenemos que inicializar todos los nodos como menú 1. Porque, primero, no sabemos cuál es el nodo inicial y cuál es el nodo final. Y como todavía no agregamos los pesos, no sabemos cuál es el vecino de quién. Quién es, o quién de dónde llegó hasta dónde llegó. Entonces, por eso todos parten en menú 1. Luego, en todo nuestro código de Dijkstra, tenemos que agregar en una pequeña parte un cambio. Dentro de ese if, tenemos que agregar esa línea. ¿Por qué? Porque si es que entra en la condición es porque se llega del nodo hasta ese vecino, por lo que se actualiza el valor del vector padre. Recordando que esa condición muestra al final lo que es el camino más corto encontrado hasta ahora. Entonces, si es que lo encuentra, significa que ese es el nodo en el cual yo voy a llegar a ese vecino en específico. Por lo tanto, por algo se actualiza. Luego, eventualmente, si es que dentro de ese mismo vecino encuentra otro nodo que llega más rápido hacia él, se va a actualizar puesto que entra en la condición. Y ahora vamos a ver cómo poder utilizar la respuesta a eso. Porque nosotros tenemos la respuesta en el padre, pero ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este grafo que armamos ahí, y hacemos el Dijkstra de 0 hasta 3, y si es que el entero que retornó, o sea, el coste del camino más corto, no es el número más grande que nosotros habíamos definido como infinito, significa que existe un camino. Y vamos a crear un vector llamado camino final. Luego vamos a hacer un for para ir agregando todos esos valores al camino final. Donde partimos de i igual 3, siendo 3 el nodo al cual yo quería llegar. Donde la condición es donde el padre de i no sea menos 1, puesto que cuando el padre sea menos 1 significa que llegamos al nodo origen. Y vamos a ir iterando con i igual padre de i. Entonces ahí se va a ir moviendo. Y por cada vez que itera, nosotros hacemos camino final.pushback i, donde va a agregar el 3, luego va a agregar al siguiente nodo en el camino, etc. Que es un poco parecido a lo que hacíamos en el PFS. Y luego, después del for, tenemos que agregar el nodo inicial, que sería el pushback. Luego, así podemos mostrarlo en orden, porque nosotros simplemente tomamos el tamaño de ese camino final, le hacemos int i igual tamaño camino menos 1, hacemos i mayor o igual a 0 porque significa que es la posición 0 de ese vector y nosotros vamos imprimiendo cada nodo ahí. Y de esa forma nosotros podemos mostrar el camino más corto. Cuando terminamos esta cápsula, nos vemos en la siguiente.